han oído de la bendición que Jacob le dio a sus hijos antes de morir? ¿Se han oído de eso? ¿Han oído? ¿Sabían ustedes que cuando Jacob iba a bendecir sus hijos, José no habla y no entendemos por qué los otros hijos de Jacob trajeron también a sus hijos? Solo entendemos, fíjense, solo la palabra de Dios dice que José trajo sus hijos. No habla de que Judá trajo sus hijos, que Manasés trajo sus hijos, sino que al saber José que su padre estaba a punto de morir, decidió traer sus hijos, que fueron Manasés y Efraín. Y pareciera que estuviéramos frente a un acto de injusticia, porque así pareciera. El resto de los hijos de Jacob pudieran decir: ¿cómo es posible que nuestro padre va a bendecir específicamente a los hijos de José y no va a bendecir a nuestros hijos también? Se pudiera prestar para confusión. Pero, hermanos míos, nosotros tenemos que entender que los relatos de la Torá no son simples historias. Cuando encontramos, digamos, un relato que habla de un caso que nos parece un poco extraño, debemos de buscar la esencia espiritual en él, no sencillamente quedarnos en el relato como tal. Entonces, tenemos que primeramente comprender que José es el más querido ¿de quién? De Jacob. ¿Por qué fue querido? ¿Por qué fue querido? ¿Por qué? Porque era el que más se acercaba a Jacob para estudiar la Torá. Cuando José llegó a Egipto, los egipcios se sorprendieron de que él hablaba varias lenguas. Y el conocimiento que él tenía para, digamos, administrar, en este caso, la casa de Potifar y la cárcel donde estuvo él preso, lo obtuvo de la Torá. Fíjense, él no fue a Harvard, él no fue a una universidad importante. Él recibió conocimiento del estudio de la Torá. Estudiando Torá, él aprendió a sumar, él aprendió a multiplicar, él aprendió a ser un buen administrador, porque la Torá es eso, es un libro, un manual para tú ser un buen administrador de la tierra. Por eso es que los países que no administran su tierra conforme a la Torá terminan siendo expulsados de la tierra. Le pasó al pueblo de Canaán y nos ha pasado a nosotros. Hemos querido administrar nuestros países no con la Torá, sino con los consejos de las religiones y de la brujería. Y por eso la tierra nos expulsa, porque es como que si le estuviésemos colocando un yugo a la tierra que ella no puede soportar. La tierra fue creada para ser, digamos, dirigida y gobernada con la ley que Dios dio. Por eso en este libro usted va a encontrar cómo cultivar. Usted va a aprender que la tierra necesita descanso. Por eso se obliga
a Israel a dejar descansar la tierra cada 7 años. O sea, es un libro, un manual para que tú administres la tierra. ¿Cómo comienza la historia de la Biblia? Con un hombre a quien le entregan, ¿qué cosa? Un huerto, una finquita, como diríamos nosotros en nuestro país. Y le dicen que la administre. Así comienza. Y Dios hizo un huerto y colocó al hombre allí, ¿para qué? Para que lo labrase, para que lo cultivase. Entonces, la tierra es esa finca, ¿verdad?, que Dios nos entrega a nosotros para que nosotros vivamos en ella y para que gobernemos sobre ella. ¿Cómo gobernamos sobre la tierra? Gobernamos con la Torá, con el manual, o administramos la tierra con el manual correcto. Cuando nos salimos de ese manual, la tierra comienza a sufrir y comienza a gemir, y por lo tanto la tierra expulsa sus moradores. Por eso nos toca irnos de la tierra. Cuando nos vamos de la tierra, no es culpa de los políticos, es nuestra culpa por no saber administrar la tierra. Eso sucedió con Canaán, eso sucedió con los hijos de Israel cuando administraban la tierra. Dios le dijo claramente que si ellos no vivían en la tierra conforme al manual que les había entregado, la tierra los iba a escupir. Y eso sucedió, hermanos míos. Israel fue escupido de la tierra. Por eso fue esparcido en las naciones. Entonces, Jacob bendice o ama a José porque él aprendió de la Torá o aprendió a amar la Torá, y ese conocimiento que él tenía de la Torá fue lo que le sirvió para administrar Egipto. Y yo quiero, por favor, que ustedes piensen en esto. La Biblia promete para nosotros que seremos reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey? Gobernar. Ahora, ¿cómo usted pretende gobernar sin el conocimiento de la Torá? Si es la Torá la que le entrega la fórmula correcta para gobernar en la tierra. Por eso necesitamos ser estudiantes de Torá, no religiosos. José fue un buen administrador porque tenía conocimiento de la Torá. En la Torá no solamente te enseñan a cuidar la tierra, te enseñan a tratar al prójimo. Cuando él llegó a la cárcel, se dio cuenta que los presos estaban siendo oprimidos y que no podían rendir de la misma manera porque no se les daba descanso, no se les daba comida y no se les daba agua. Pero ¿de dónde él aprendió eso, hermanos míos? De acá, de la Torá. Por eso él llegó a la cárcel, ¿y qué hizo? Puso orden en la cárcel. Los presos comenzaron a trabajar y rendir dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque había limpieza en la cárcel. Había un buen administrador. Ellos tenían comida, tenían bebida y tenían descanso. Podían rendir. Y yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero me imagino que José, en esos descansos que tenían las personas, les hablaba de la Torá. Y comenzaron a comportarse mejor los presos, porque tenían esperanza aunque estaban encarcelados. No lo dice la Biblia, pero nosotros sabemos perfectamente que en la cárcel se predica la Biblia cantidad. Como dijo alguien, si las enseñaran en las escuelas, no tendrían que enseñarla en la cárcel. Pero como no la enseñan en las escuelas, pues les toca enseñarla en las cárceles, lamentablemente. Entonces, José fue un administrador
o un buen administrador porque tenía el manual. Entonces, José es el hijo predilecto de Jacob por eso, porque amaba el estudio de la Torá. No era por otra cosa. Además, José fue el que se perdió. Fue vendido por sus hermanos y a partir de ese momento, Jacob entró prácticamente en un luto. Imagínense el dolor de ese hijo que tú más quieres. Tenerlo fuera de tu casa por muchos años, sin saber si estaba vivo, si estaba muerto. Los hermanos decían que estaba muerto, pero dentro de Jacob, en lo más profundo de su corazón, había una llama, una esperanza de que estaba vivo. ¿A qué le recuerda a usted esto? ¿A qué le recuerda, hermanos míos? ¿Cómo declara el pueblo judío que está el Mesías? Muerto. ¿Verdad que sí? Sin embargo, hay un remanente que sabe que él está vivo. Y les voy a decir un dato más. Se dice que el padre de Jacob, durante el tiempo que Jacob estaba enlutado por la supuesta muerte de su hijo José, sabía que él vivía y sabía que estaba en Egipto. El padre de Jacob, Isaac. Eso se dice en el Midrash. Pero mire lo que dice el Midrash. Si Dios no le dice a Jacob que su hijo está vivo, ¿quién soy yo para decírselo? Y ustedes dirán, bueno, eso puede ser un acto de injusticia. ¿Cómo es posible que un padre mira a su hijo sufriendo porque un hijo él piensa que su hijo está muerto y realmente está vivo? Y que el padre se reserva el derecho de decirle a su hijo que su hijo vive o que su nieto vive. ¿Verdad que parece un poco extraño todo esto? Pero hermanos, no tenemos que leer el pasaje o entender, digamos, ese comentario sin saborear digamos, la profecía que hay allí en ese digamos, comentario que hay en el Midrash. Si Isaac decide no revelarle a Jacob que su hijo está vivo, ¿no es exactamente lo mismo que está sucediendo ahora? El Mesías vive, pero Dios no se lo ha revelado a Jacob, al pueblo judío. ¿Entendemos esto? Era una profecía, mis hermanos, que estaba ahí escondida. Así como Isaac no le reveló a Jacob que su nieto vivía y que estaba en Egipto. Fíjense, ¿dónde estaba José? En Egipto. Dios sabe perfectamente, por supuesto, que el Mesías vive. ¿Y dónde está el Mesías? En Egipto. ¿No fue en Egipto donde abrazaron al Mesías? ¿Donde le cambiaron las vestiduras? ¿No fue en Egipto donde a José le cambiaron las vestiduras y lo vistieron de egipcio? ¿No es dentro del cristianismo donde le han cambiado las vestiduras a Yeshua y lo han vestido como un dios griego? Hermanos, se repite la historia. Entonces, él vive, solo que está dentro de un traje que no le pertenece. De la misma manera que José estaba vestido de egipcio cuando su corazón era hebreo. Con nombre egipcio. Y con nombre egipcio. Fíjense que lo que hizo, una de las cosas que hizo Faraón fue cambiarle el nombre a José. O sea, le entregó ¿qué cosa? Un nombre egipcio. A Yeshua le entregaron un nombre griego, Jesús. O sea, le cambiaron el nombre. Dios resucitó de entre los muertos al Mesías.
pero no se lo quiere revelar a Jacob. Ahora, fíjense esto, mis hermanos. Hemos aprendido algo interesante, que Jacob, cuando está en un nivel espiritual, digamos, cuando está espiritualmente caído, se le llama Jacob. Pero cuando él se eleva espiritualmente, se le cambia el nombre ¿a qué? A Israel. Cuando Jacob es tramposo, quiere robar la bendición, se le llama Jacob. Pero cuando él lucha con Dios, o sea, cuando él entiende que él no puede hacer nada sin Dios, ¿cómo se le llama? Israel. Cambia de nombre, porque Israel es el que lucha con Dios. Jacob es el que trata de hacer las cosas con sus fuerzas. Fíjense, en este momento el pueblo judío se le puede llamar Jacob. ¿Por qué? Porque están tratando de establecer su gobierno, de conseguir la paz a través de ¿qué, hermanos míos? De un gran ejército que tienen y con la ayuda de los Estados Unidos. O sea, con un gran ejército, con tecnología, están logrando conseguir sus objetivos, que es vivir en la tierra prometida, pero a través del esfuerzo humano. Pero ¿qué dicen las Escrituras? No es con ejército, no es con espada, sino con tu Santo Espíritu. La paz en Israel llegará cuando retorne el Mesías. Él es el príncipe de paz. Y como ellos tienen al príncipe de paz fuera de Israel, no puede llegar la paz. Cuando nosotros clamamos por la paz de Israel, lo único que estamos diciendo, Hashem envía al príncipe de paz, envía al Mesías. Hemos comentado que el antisemitismo es el resultado del rechazo del mejor judío que ha vivido en la tierra de Israel. Si tú rechazas al mejor judío, entonces tú recibes la misma porción. Todo lo que el hombre sembrare, cosechará. Si tú estás odiando y rechazando a Yeshua, que es 100% judío, que guardó completamente la Torá y que es un verdadero israelita, entonces como consecuencia viene la persecución hacia los judíos. No puedes sembrar odio y recoger paz o amor. ¿Cuándo se acaba el antisemitismo? Cuando ellos acepten que Yeshua es el Mesías. ¿Por qué se acaba? Porque Él retorna. Fíjense, el retorno del Mesías depende de que su pueblo lo reciba. Cuando Judá reciba al Mesías o a Yeshua como Mesías, entonces el cielo lo envía y en ese momento se acaba el odio contra los judíos. ¿Por qué? Porque el que estará en la silla gobernando el mundo no es otro que un judío. ¿Entendemos eso? Pero como no está gobernando en la silla del mundo un judío, pues hay un rechazo hacia el pueblo judío. Si él retorna, porque ellos lo han aceptado, entonces ellos tendrán la protección del líder del mundo. Pero como ellos no quieren ser gobernados, o hasta ahora, por ese líder, entonces tienen que aguantar el rechazo de las naciones.
Esto, hermano, hay que entenderlo. La gente odia a los judíos porque hay un judío a quien odian. Se llama Yeshua. Cuando acaben de odiar a ese judío, se acabará el odio hacia los judíos. Bien, entonces vamos a retomar lo que estamos enseñando. Estamos enseñando que hoy encontramos en la parashá de esta semana que Jacob bendice a los hijos de José. Y no encontramos que Jacob bendice a los hijos de los hermanos de José, al resto de los nietos. Hay solamente una bendición hacia los hijos de José. Y no solamente eso, hermanos míos. Los hijos de José, según la bendición que Jacob entrega, no los considera nietos. Y esto es importante. Quiero que usted lo entienda. Jacob no los considera nietos, los considera hijos. Como que si él mismo los hubiese tenido. O sea, no los llama nietos. Serán mis hijos. Miren, cuando hay una repartición de bienes, se supone que son los hijos los que heredan, ¿verdad que sí? Según la ley es así, los hijos solamente heredan, no los nietos. Los nietos tienen que esperar que sus padres mueran para recibir la herencia. Pero en el momento que muere el abuelo, vamos a decirlo de esa manera, los hijos no están supuestos a recibir una herencia. Pero cuando Jacob va a morir, declara a sus nietos hijos. O sea, herederos de la promesa. Y esto es importante que usted lo considere. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque tenemos que entender que José, cuando sale de la cárcel, porque lo llama Faraón para interpretar su sueño, no solamente José le interpreta el sueño, sino que le da la fórmula cómo resolver el problema que se aproxima, y en premio, fíjense, en premio, José no lo estaba pidiendo. En premio, Faraón le entrega a una mujer. Él no fue allá a buscar mujer. José fue obligado a ir a Egipto. Si él hubiese querido una mujer, se hubiese quedado con la mujer de Potifar. La rechazó. O sea, él no estaba buscando una mujer. Él estaba cumpliendo una misión del cielo. Él lo sabía. Entonces, él fue, ¿qué cosa? A interpretar un sueño. De hecho, él le dice a Faraón, consigue una persona sabia y capaz de administrar bien a Egipto durante los 7 años, porque vendrán 7 años de escasez. Entonces el Faraón dice, no, pues, ¿a dónde vamos a encontrar otro hombre con la inteligencia, con la sabiduría que tiene este? Y lo nombra a él. Lo nombra a él, ¿verdad? Como el encargado de administrar Egipto durante esos 7 años. Entonces, él no estaba buscando eso, pero Faraón se lo entregó. Le entregó el título de virrey, tampoco lo estaba buscando. Y le entregó una esposa que tampoco estaba buscando. Ahora, ¿cómo nosotros relacionamos esto con nosotros? ¿Cómo eso de alguna manera nos toca a nosotros o nos involucra a nosotros en la fe que tenemos? Bueno, hermanos míos, en mucho. José representa al Mesías sufriente, al que fue vendido por sus hermanos, al que fue llevado en contra de su voluntad al exilio,
Yeshua fue llevado en contra de su voluntad al exilio. ¿Por qué? Porque él vino para gobernar en su tierra. Él lo dijo claramente: por casa de gentiles no entren. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si esas ovejas perdidas lo hubiesen recibido, él hubiese establecido el milenio, el gobierno que él estaba ofreciendo. Pero como no lo aceptaron, entonces a él lo envían afuera, lo entregan en manos de los romanos. Entregarlo en manos de los romanos, hermanos míos, era una profecía. ¿Por qué? ¿Dónde terminó Yeshua? ¿Dónde terminó siendo abrazado? Por la Iglesia Católica Romana. O sea, cuando Judá le entrega el Mesías a los romanos, estaba profetizando que el Mesías en algún momento iba a ser abrazado por el sistema católico romano. Allá en los concilios de Nicea le cambian el nombre, le cambian el rostro, lo pintan o lo visten como un dios romano. Y no solamente eso, hermanos míos, lo separan de Israel. Le dicen: ahora él está en contra de Israel. Ahora no es Israel el pueblo de Dios, ahora es la Iglesia Católica. Fíjense esto. Ahora Yeshua está en contra de Israel. Así lo colocaron. Pero ¿por qué sucedió eso? Por lo que estamos nosotros explicando, porque se lo entregaron a ellos. Si no se lo hubiesen entregado, no hubiese sucedido eso. José fue entregado por sus hermanos y por lo tanto José terminó como un virrey, o sea, como el gobernante en Egipcio. Es más, déjeme decirle una cosa: los egipcios no miraban a José como humano, lo miraban como un dios. Los egipcios lo miraban como un dios, que los había ¿qué? Salvado del hambre. Así lo miraban ellos. ¿Y cómo mira el pueblo cristiano al Mesías? Como un dios. No lo miran como el hombre que vivió conforme a la Torá y que Dios escogió para ser el administrador de Egipto, o sea, el administrador de la tierra. Así como el faraón mira que José tiene una buena comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque logra interpretar el futuro. Entonces, lo mismo sucede con el Mesías. Dios mira en el Mesías o encuentra en el Mesías las cualidades perfectas para ser un gobernador. Por eso le otorga el título de Mesías. O mira en Yeshua esas cualidades. Un ser íntegro. La Biblia dice que él crecía en conocimiento delante de los hombres y delante de Dios. Él, hermanos míos, no estaba perdiendo el tiempo metido y involucrado en las religiones y en las discusiones de los rabinos. Él estaba estudiando Torá. Eso es lo que él hacía. Aparte de eso, tenía una comunión con el Padre. No se acercaba a Dios con protocolos, sino que se acercaba a Dios con el corazón y lo llamaba Padre. O sea, había una relación íntima y es así como Dios quiere que le llamemos, Padre.
Cuando llamamos a Dios Padre, estamos mostrando que Él quiere ser nuestro Padre. Y el amor de Padre, hermanos, es un amor único, porque el amor de Padre supera el amor de la madre. ¿Saben por qué? Porque el amor de Padre ve en el Hijo su vida reflejada. Mientras que el amor de madre, aunque tiene el niño dentro de su vientre, ella lo sigue viendo y lo quiere proteger como madre. Es un amor distinto. Por eso el mejor regalo que una mujer le puede dar a un hombre es un hijo. Porque en ese hijo el padre se mira reflejado. Se mira que su vida continúa. Por eso es el hijo del rey el que recibe el reinado. ¿Entienden eso? El hijo continúa el legado del padre. Entonces el padre, al tener un hijo varón, sabe perfectamente que su hijo va a continuar el sueño que él tiene o el proyecto que él tiene. Y eso es exactamente lo que sucede con Yeshua. Yeshua cumple perfectamente los proyectos del Padre. ¿Cuáles son los proyectos del Padre? Levantar al hombre que está caído. Dios en Yeshua se mira. Por eso la Biblia dice, Dios estaba en Cristo, en el Mashiach, reconciliando al mundo con él mismo. ¿Por qué? Porque Dios encontró en un hombre el corazón perfecto para realizar lo que él quiere hacer. Y es salvar al hombre, levantar al hombre del hueco que ha caído. Por eso les estoy explicando que el amor de padre supera el amor de la madre. Porque se mira reflejado en él. Además, el padre es el que engendra. La vida sale del padre. La madre lo único que hace es gestarlo. Por eso les estoy tratando de explicar. Cuando el padre le nace un hijo, siente que él está viviendo en el hijo. O por lo menos así lo sentí yo. No sé si eso lo siente la mujer. Pero así lo sentí yo. Y por eso Dios, o el Mesías, llama a Dios como Padre. O sea, yo soy su hijo. Yo cumplo completamente la voluntad de Él. Es como que si Dios estuviera viviendo en el Hijo. Mire qué profundo es esto. Regresemos otra vez, hermanos, para no perdernos. ¿Dónde nos quedamos? Jacob está bendiciendo los hijos de José. Ese es el tema que estamos tocando hoy. Los hermanos de José no reclaman. No vemos que ellos se quejan. Por lo menos la Torá no lo explica. Y Jacob procede a bendecir los hijos de José. Vamos a ir al capítulo 42 porque es bien importante que lo leamos. Capítulo 48, del libro de Génesis. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, se los hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José, y se le hizo saber a José: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel. ¿Sí recuerden lo que acabamos de explicar? ¿Cómo comienza la lectura? No. Se le hizo saber a Jacob. Fíjense cómo comienza.
Y mire lo que dice, entonces se esforzó Israel. Pareciera que estuviera hablando de dos personajes, está hablando del mismo. Primero lo llama Jacob y luego lo llama Israel. Porque ese es Israel, el que se esfuerza, el que sabe que no lo va a lograr solo y se esfuerza por conseguir la ayuda del Eterno. Y cuando él hace eso, ¿qué pasa? Coge el título de Israel. Se le hizo saber a Jacob diciendo, aquí tu hijo José viene a ti. Y entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente que me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de ¿qué? De Egipto, antes de que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son como Rubén y Simeón. Serán míos. O sea, los adopta. Y los que después de ellos has engendrado serán, hermanos, esto es profundo. ¿Dónde encontramos nosotros, hermanos, esos hijos de José? ¿Dónde están esos hijos de José? Esparcido en las naciones, fruto de una relación entre un Mesías hebreo y un pueblo gentil, de la misma manera que José se casó con una egipcia, tuvo hijos y su descendencia fueron llamados hijos de José. Los hijos que Dios está recogiendo de las naciones, se los está entregando, ¿sabe a quién? Al Mashiach, a Yeshua. Son el fruto de la aflicción de su alma, los hijos que Dios me dio. Él no tuvo hijos físicos, hermanos míos. ¿Saben por qué no se casó? Porque Dios le tenía hijos espirituales. El resultado de lo que él sembró, porque lo que siembras cosecha. ¿Sabes qué sembró el Mesías, hermanos míos? A ver, ¿qué sembró el Mesías? ¿Sembró cizaña o sembró trigo? Sembró trigo, sembró palabra. Si siembras palabra, vas a recoger palabra. Por eso lo que él hace es, cuando recibe la autorización del Padre, no fue otra cosa que decir, vayan por las naciones y den las buenas nuevas de salvación. Cuando él recibe el título de Mashiach en la resurrección de entre los muertos, cuando él recibe ese título, recuerden que él dijo, toda autorización se me ha dado en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, o por tanto, vayan, o sea, yo los autorizo a que vayan a sembrar trigo. ¿Qué fue lo que sembró José en Egipto? Trigo. ¿Qué está sembrando Yeshua en las naciones? Trigo. Pan de vida. Palabra. Y toda esa cosecha, o sea, todo lo que él coseche por esa siembra, Dios se los otorga como hijos. ¿Entendemos esto? Nosotros, hermanos, nosotros somos los hijos del Mashiach. ¿Por qué? Porque espiritualmente hemos sido engendrados por Él. ¿Por qué? Porque Él envió la semilla al mundo. Y no solamente eso. Él no solamente envió la semilla. Él
envió su Espíritu. Recuerden lo que sucedió en Pentecostés. Pedro dijo que él había recibido del Padre la promesa, o sea, había recibido del Padre el Rúa, y por lo tanto él lo había enviado. Quien te envía el Rúa es el Mashiach. El Espíritu que estaba en él lo recibió del Padre y por lo tanto te lo envía, para que así como él pudo vivir en santidad para Dios, guardando los mandamientos, agradando a Dios en todas las cosas, ahora nosotros tengamos la misma oportunidad. Por eso dijo él, sin mí no puedes hacer nada. Ustedes necesitan permanecer en mí y yo en vosotros. O sea, yo necesito estar en ustedes. ¿Y cómo él iba a estar en nosotros? A través del Rúa, del Espíritu. Y esa fuerza espiritual, hermanos míos, que el Mesías recibe de parte del Padre, nos las entrega a nosotros. ¿Saben para qué, mis hermanos? Para que ahora guardemos mandamientos, no para no guardarlos. Mire la equivocación de la religión. Según la religión, el Mesías cumple con la Torá para que tú no los cumplas. Según la religión, el Mesías dejó de comer toda comida impura para que tú te los puedas comer. Pero según la Torá y según la verdad, el Mesías se entrega su vida para que el Espíritu que está en él esté en ti y para que tú puedas vivir como él vivió. ¿Sabes cómo vivió él? Como un hebreo, guardando la Torá. Para eso él te entrega el Espíritu, no para que tú pertenezcas a una religión, sino para que le agrades al Padre como él le agradó al Padre. Y para cuando le pidas algo al Padre, lo recibas. ¿Saben por qué los seguidores del Mesías recibían lo que le pedían a Dios? Porque el Espíritu que estaba en el Mesías estaba en ellos. ¿Y sabe cómo se llama ese Espíritu? El Espíritu de Hijo que clama Abba, Padre. El Espíritu que recibimos nosotros, hermanos, es el Espíritu de Hijo, no otra cosa. Por eso yo no me canso de decirle a las personas que no permitas que otra persona te llame de otra manera, porque tú has sido llamado por la gracia de Dios a ser su hijo. Pues no les parece que tú te vistas como te vistes. No les parece que está bien que tú no hagas las cosas como las hacen ellos, pero al Padre le agradó que fuéramos hijos. Y si al Padre le agradó, hermanos, no te preocupes por lo que dice el hermano mayor. Preocúpate agradarle al Padre, porque de esa manera lo decidió nuestro Padre. Hemos sido llamados para ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de parecernos ¿a quién? A aquel a quien Dios considera su hijo amado. Yo he enseñado en otras ocasiones, y lo sigo repitiendo, que Yeshua es el hijo que Dios quiere tener. Y por eso Saulo de Tarso dice estas palabras, que él sufre dolores de parto hasta ver en nosotros a Yeshua. En otras palabras, nosotros tenemos que ir caminando y crecer a la estatura de él para parecernos a él, no para parecernos a otro, no para usar las ropas de otro, no, para parecernos espiritualmente al Mesías, quien
amó a la humanidad y se entregó por ella. Quien en obediencia acepta la voluntad del Padre. Y por él, hermanos míos, vivir en santidad para Dios, Dios le recompensó ¿con qué? Primero, la resurrección entre los muertos. Segundo, el título del Mashiach. Sobre él está el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que un día se le colocaba a los ángeles o al ángel del Eterno, ese nombre que estaba sobre el ángel del Eterno, ahora posa sobre el Mashiach. Ese es el nombre que Dios le entregó al Mashiach. O sea, la autoridad del Padre. El Padre le delegó una autoridad hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y todo eso, hermano, lo hizo porque vivió en obediencia a la Torá. El Mesías muere para eso. Para tener la autoridad de entregarte palabra. Pero no solamente eso, hermanos míos. Para poderte entregar su espíritu. Si él no muere, fíjense lo que él dice. Si yo no me voy, Juan 14, el espíritu no puede venir. ¿Por qué? Porque es necesario que él deje su cuerpo físico para que el espíritu ahora habite en su cuerpo espiritual que somos nosotros. Y ese espíritu que guió a Mashiach en obediencia hasta la muerte, está ahora en los seguidores de él, en el cuerpo de Mashiach que somos nosotros, la congregación. Y si nosotros guardamos mandamiento ahora, hermanos míos, no es porque nosotros éramos más fuertes que los demás, es porque el espíritu del Mashiach habita en nosotros y los mandamientos de Dios para nosotros son ¿qué cosa ahora? Delicia. No es un peso. No son gravosos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué guardamos mandamientos? Porque el espíritu del Mashiach está en nosotros. Eso es, hermanos míos, lo que se considera la predicación de la gracia o el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia no es otra cosa que Dios te entrega perdón de pecados a través del Mesías. No para que sigas pecando, sino para que dejes de pecar. Porque si sigues pecando, te conviertes en esclavo del pecado. Por eso él dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado. ¿Y cómo vas a ser libre del pecado? A través de la fuerza espiritual que te entrega Dios por el espíritu del Mashiach para que tú guardes los mandamientos y te mantengas alejado del pecado. Fíjense cómo han distorsionado el concepto de la gracia. El concepto de la gracia en el mundo cristiano es que Cristo murió o que cumplió la ley para no cumplirla yo. Que Él cumple la ley para que yo ahora tenga libertad de comer cualquier cosa prohibida. Ese es el concepto cristiano. Pero el concepto real o la verdad es otra. La verdad es que en Juan 14 Él dice, si me amas, vas a guardar los mandamientos. Y el Padre, ¿qué le va a dar? El Consolador. ¿Qué Consolador? El Espíritu que está en mí, el Espíritu de obediencia. El Espíritu que me llevó a mí a lograr lo que yo pude hacer. A vencer. Ese Espíritu no se logra por tus fuerzas. Se logra por la gracia de Dios. O sea, Dios te lo otorga gratuitamente porque Dios entiende perfectamente que los niveles de santidad que Dios exige son demasiado altos para que los cumpla. Era imposible guardar totalmente la ley.
Y Dios le decía al pueblo, ¿tú quieres realmente la vida eterna? Bueno, guarda toda esta ley. Y aunque había un esfuerzo humano tremendo, hermanos míos, no había forma de hacerlo. Si no, pregúntenselo a nuestro hermano David. Nuestro hermano David era rey de Israel. Tenía un corazón conforme a la voluntad del Padre. Pero él no fue capaz de guardar toda la ley. No solamente él, muchos hombres dentro de Israel tuvieron que acudir a la gracia porque sabían que fueron incapaces de guardar la ley. Entonces, como Dios sabe perfectamente que guardar toda la ley es bastante difícil, entonces Él le entrega al creyente el espíritu que estaba en el Mesías para que nosotros podamos vencer. Así como yo he vencido, dice el Mesías, vosotros venceréis, no con sus propias fuerzas. Recuerden, hermanos míos, la vida de Pedro antes del Pentecostés y después del Pentecostés. Antes del Pentecostés negó a Yeshua 3 veces. Después del Pentecostés dijo, estoy dispuesto a morir por el Mesías. ¿Ven la diferencia? La fuerza del Espíritu, hermano, es lo que permite que la Torá haga un trabajo en tu vida. La palabra de Dios es fuerte. Cuando Dios habló en el Sinaí, hermanos míos, el pueblo gritó y dijo, no hable Dios con nosotros, porque si habla con nosotros moriremos. Que hable Moisés con Dios. Fíjense esto, que hable Moisés con Dios y luego Moisés hable con nosotros. Eso está escrito aquí en el libro de Éxodo. ¿Saben por qué? Porque los niveles de santidad de Dios son altamente elevados y el hombre no puede llegar a esos niveles de santidad. Por eso requería de algo más. Requería de un redentor. Requería de alguien que tuviese el nivel espiritual a la altura de lo que exigía Dios para que nosotros juntamente con Él pudiéramos alcanzar la salvación. Cuando tú tratas de salvarte por tus propias fuerzas, no lo logras. Pero cuando tú haces un esfuerzo humano y juntamente con ese esfuerzo logras conectarte con los méritos del Mesías, entonces sí alcanzas el nivel espiritual que tú necesitas para agradarle al Padre. ¿Entendemos eso? Y aún ese esfuerzo humano que tú estás haciendo requiere la ayuda de Dios, requiere el soplo del Espíritu. Por eso, mis hermanos, a Dios, a Él sea la gloria ahora y para siempre. Él nos entregó el espíritu de hijo para poder vencer. Y esa es la razón, hermanos míos, por la cual en la parashá de hoy encontramos que los hijos, o sea, que la descendencia de José, serían llamados hijos de José. Así como nosotros, hermanos, que fuimos el fruto de una relación entre un hebreo y una egipcia, tomamos el título de hijos de Mashiach. Somos los hijos que Dios les está otorgando al Mashiach. ¿Y saben por qué? Porque cuando tú eres capaz de encontrar un alma perdida y devolvérsela a Dios, Dios en recompensa, en agradecimiento, te lo otorga como hijo. Fíjense, hermanos míos, fíjense qué tan profundo es sentir pasión por sembrar esta palabra. Cuando la entregas y alguien la absorbe
o la recibe y esa persona regresa a la casa del Padre, Dios, el Padre, en recompensa, te lo entrega como hijo. Y nosotros somos los hijos de Yeshua. El Padre nos entregó a Él. Él ahora nos dirige hacia la casa del Padre. Lo que recibimos, lo recibimos de Él. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Porque para muchos hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un Señor, por medio de quien recibimos todas las cosas. Hermanos míos, somos hijos por la gracia, pero somos hijos. Y ese título no nos lo van a robar. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.